cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Que vendría el tiempo del Mesías, la gente no pudo entender ni al Mesías comprender. En tu palabra estaba el plan, pero no querían escuchar, y tu obra se terminó cuando tu Hijo expiró. Hechos de los Apóstoles, Hechos 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y llegamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Hallamos a los discípulos y nos quedamos ahí 7 días. Y ellos, por el Espíritu, decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos. Todos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y llegando a Tolemaida. Saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos, y dijo: Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: Hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros algunos de los discípulos de Cesarea, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado
y de fornicación. La vez pasada estábamos compartiendo el libro de Hechos 20, habíamos terminado, para hacer un pequeño resumen donde que dimos. Ahí decía el 20:26, decía, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Ya habíamos visto que Pablo podía estar tranquilo porque hizo una misión que Dios le encomendó, que es avisar, anunciar. Y esto estaba escrito en Ezequiel, ¿no? Que una persona que Dios le pone como atalaya, como mensajero, si no le avisa a las personas que están caminando mal, si no les declara, esa persona va a morir por su pecado, dice. Pero su sangre voy a demandar de aquel que le di yo el aviso. Y si vos le avisás lo que está escrito en la palabra, del camino que está llevando, y esa persona igual hace, igual vive como quiere, entonces va a morir por su pecado, pero vos vas a quedarte sin culpa, dice. Así está escrito. Eso está escrito entre los profetas. Entonces Pablo también estaba tocando este argumento ya acá, todas las personas despidiéndose de ellos, ya él está viajando hacia Jerusalén otra vez. Había un presentimiento de que algo terrible le iba a ocurrir ahí. Todos le avisaban, tenemos un presentimiento de que te va a pasar algo malo, pero igual él decía, yo tengo que estar en Jerusalén. Ese es mi llamado y tengo que ir. Entonces él le avisaba, yo protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Entonces el pecado más grande de una persona es saber la verdad y hacerse el ñembo tabú, como decimos nosotros. Es desviarse, ¿no? Yo no quiero meterme en problemas, yo que cada uno haga como quiera, yo vivir como quiero. Muchas veces, ¿saben por qué muchas veces algunos no quieren hablar o no quieren decir? Porque muchas veces son participantes también de ese estilo de vida. Entonces, ¿cómo vos le vas a decir a alguien que no haga así o que no viva así si vos vivís también así? Te es difícil, ¿no? Entonces, por eso, mejor no le digo nomás. Aunque vos estás sabiendo que las cosas que estás haciendo no es correcto, pero como sos participante de eso, entonces eso te detiene. Y eso es lo que impide que muchas personas puedan compartir. Entonces, si ustedes no ven a mucha gente compartiendo, hablando o diciendo lo que dice la Biblia, es porque probablemente están siendo participantes también de ese estilo de vida. Y como voy a decir a alguien, mira, así no hay que vivir la Biblia, ¿qué me va a decir esa persona? Y vos me va a decir, vos también vivís así, vos sos peor que yo, me va a decir. Entonces mejor yo prefiero callarme nomás y me hago cómplice. Esto Pablo quedaba limpio de esto. Entonces, para que él diga que yo quedo limpio de la sangre de todos, no solamente él dijo ni habló estas cosas, sino también él vivió eso. Nadie podía reclamarle. Después del versículo 32 también vimos, donde dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo no le dejó una denominación o un pastor o una persona de encomendado. Le dejó la palabra de Dios y su gracia. Si ustedes quieren cambiar su vida, si ustedes quieren tener realmente esperanza en este mundo, toda la palabra de Dios que le enseñé, les dejo ahí. Esta palabra es lo que le va a dar edificación. A eso le recomiendo. Y después, versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y este 33 es muy importante, porque esto es lo que hace que en el corazón de mucha gente se quede un resentimiento. Por causa de ese pastor, yo me quedé pobre, yo tenía que ofrendar para esto, tenía que ofrendar para aquello, y yo tuve que dar esto, me quedé así, soy un miserable ahora. Ese es el corazón que tienen muchas personas, ¿no? Porque yo tenía que dar para esto, tenía que dar para aquello. Entonces Pablo está diciendo, ninguno de ustedes va a poder reclamarme que yo les saqué o les codicié algo de sus bienes. No he buscado, no les he compartido la palabra esperando recibir algo de ustedes. Como actualmente, lastimosamente, hay muchas congregaciones que muchas personas también están pensando, ya cuando le comparte a alguien ya está pensando en sus ingresos, en sus negocios, en sus cosas. Está codiciando las cosas de los miembros. Ese es su objetivo. Por eso es importante que el predicador no mire estas cosas de las personas. No porque la persona que le está compartiendo vive bien, tiene bienes, tiene cosas, vas a pensar que al compartirle tiene esta persona que entregarte todas sus cosas. Aunque sería
normal y correcto que la persona sirva a esa persona. Eso es lo correcto. Pero el predicador no tiene que desear estas cosas. Pablo está diciendo así. Nadie va a poder acusarme de que yo les pedí algo a ustedes de sus bienes. Y esto es lo más importante porque a la hora de la verdad, cuando vos tenés que dar cuentas, vas a rendir cuenta de esto. Cuando vos realmente fuiste una persona que abusaste de la nobleza de la gente. Y hoy en día nosotros vemos mucha clase de esas personas. En el corazón de ustedes, si sale de los que oyen la palabra, agradecimiento por lo que realmente Dios le da, está el servir a las personas. No está en el corazón del predicador pedirle. Por eso que algunos digan, pastor, ya no le falta a la cosa, tiene que pedir. Eso no es correcto. El pastor no tiene que pedir, tampoco tiene que reclamarle a las personas algunas otras cosas. Por eso, ¿qué les parece? Un pastor que empieza a exhortarle a todo el mundo, ¿por qué viven así? ¿Por qué andan así? No está bien. Cada persona sabe que un día tiene que rendir cuenta delante de Dios. Eso tienen que saber. No tiene que rendir cuenta delante de un pastor. ¿Por qué? Es común que la persona, como Caín, cuando se opone ante Dios, quiera buscar un hombre para desquitarse. Es común eso. Entonces las personas cuando no quieren hacer la voluntad de Dios, entonces viene una persona y le dice, ¿por qué así? No quiere darse cuenta que contra Dios está fallando, entonces busca una persona para desquitarse. Eso es común. Por eso es mejor siempre anunciar nomás la palabra. Anunciar, compartir, en culto, en púlpito, hasta ahí nomás. A menos que esa persona venga y te diga, a ver, tengo este problema, ¿cómo puedo ayudarme? Te pregunte. Ahí sí. Pero, para mí, no es bendito la persona que está haciendo cosas que no es correcta y no se le puede decir. Ese no es bendito. Eso tienen que saber. Bendito es la persona que está acostumbrado a que le puedan decir sus faltas y sus errores. Ese es bendito. Cuando vos tenés una sobreprotección, así, un muro, donde ninguna palabra puede llegar, no sos bendito. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de eso? ¿Se acuerdan de Caín? Dice que cuando Dios le decía las cosas, si bien y si no se ha enaltecido, y si no se bien, el pecado está a la puerta. Y él se enaltecía y se enardía, y después de que Dios le pone una señal, porque él decía que alguien le va a matar, él se justificaba, sí, todos me van a ver como culpable y me van a matar, pero Dios, no, nadie te va a hacer nada, no te preocupes. O sea, esa señal es lo que a nosotros nos gustaría tener, ¿no? De que a pesar de que yo tengo mi corazón, mi deseo, mi manera, nadie me pueda hacer nada. Caín obtuvo esa señal, pero ¿cuál fue el resultado? Dice que se apartó y vivió solo, hizo su ciudad. ¿Y cómo vivieron sus descendientes? Corrompiéndose. ¿Cómo fueron su descendencia? Corrompida. Por eso no es bendito la persona que nadie le puede decir nada. No es bendito esa persona. Es bendito la persona que puede ser obsesiva. Pues sabe que tiene errores, la gente le puede decir, mira, está equivocado, o hiciste mal. Te equivocaste. Pablo está diciendo, nosotros podemos recordar que muchas veces él tuvo que pasar muchas dificultades, él tuvo que mostrar por su vida que realmente las cosas que estaba viviendo. Entonces, el versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Por eso, entonces un pastor, un predicador, un hermano que visita a una persona, tiene que estar tranquilo al saber que lo único que le llevó a esa persona fue la palabra y fue la escritura y el mensaje de Dios. Entonces puede salir tranquilo, en la próxima puede llegar otra vez, puede volver a visitar. Pero imagínense que vos llegaste a un lugar y le pediste a la gente que ofrende esto, que vamos a hacer un gran proyecto, den esto, y no salió el proyecto y fracasamos todo y perdieron. A un hermano sacó cuenta del banco y se quedó con deuda. ¿Cómo te queda después? Y vos te vas y bueno, no es la voluntad de Dios y te escapa. Ocurrió muchísimo esas cosas. Proyectos y hacer que la gente se ilusione y después fracasar y quedar como un fracasado y que la gente en vez de que quede agradecido quede con odio. No, por causa de esa persona yo fracasé. Él me dijo que si yo entraba en la iglesia iba a ser bendito, iba a tener muchos proyectos, que iba a ser gran predicador, ahora soy un fracasado. ¿Quedar así? ¿Eso es correcto? No.
Por eso es importante que al final tengamos este testimonio como el apóstol Pablo. Yo no he codiciado nada de nadie. Nadie puede decir, gracias a mí vos viviste. Gracias a mí vos tenés todo lo que tenés. Gracias a mí, gracias a mí. Nadie le puede decir eso al apóstol Pablo. Así era. Nadie le va a decir eso. Versículo 34. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Yo he tenido que trabajar muchas veces, ¿no? Y los que están conmigo también. Les he enseñado cuando estuvieron en Corintios, fue el momento en que más dificultad hubo cuando estuvieron en Corintios. La gente de Corintios era bien tacaña, tacaño, no querían no aportar nada, pero Pablo no creó problema ahí. Ahí justo encontró una persona de su mismo oficio, que era hacer tiendas, y manos a la obra. Empezó a trabajar con esta persona. Priscila y Aquila, ellos vieron que él era un predicador, escucharon la palabra, después ellos se encargaron de sus gastos. También los hermanos de Filipos se enteraron de que Pablo estaba con algunas necesidades. Ellos no dudaron en preparar y en enviarle, porque ellos valoraban este trabajo que Pablo hacía. Pero cuando le tocó la oportunidad, tuvo que trabajar. Así fue. Y cuando no tuvo que trabajar fue porque en el corazón de algunos hermanos le nació el deseo de servirle. No es que Pablo les puso, ayúdenme, no voy a poder predicar más. Si ustedes no me ayudan, no voy a más poder predicar. Esto no puede decir ninguna persona que decidió servir a Dios. Si ustedes no dan, hermano, la iglesia no se va a poder más predicar. No, porque la predicación no es del hombre, es de Dios. Él quiere que se predique. No es que nosotros queremos que se predique. Así es. Pablo así le está diciendo. En todo se ha enseñado, versículo 35, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. En esta vida, si quieren tener felicidad, alegría, quieren decir realmente me gocé de la vida, no aprendan a recibir, aprendan a dar. Así dice la Biblia. Aprendan a dar. Sin importar si esa persona que le van a dar es agradecido o no. Sin importar. No, pero yo no le puedo dar a esa persona que ni me agradece. Más bien me mira feo otra vez. No importa. Si vos querés ser feliz delante de Dios, no delante de esa persona. Si la felicidad Dios te va a dar. Si todo lo que buscamos es, Dios, dame felicidad, por favor. Están llenos ahí en las redes sociales de gente que pide, Señor, dame felicidad. Buscan felicidad. Entonces, den, así dice, den, compartan, lo poco que tienen, compartan. Y la Biblia dice que le va a dar felicidad. No esperen que esa persona que le comparten le agradezca. El problema, lo que causa amargura en el corazón de la gente, demasiado espera que otro le agradezca. Yo por lo menos esperaba que me agradezca. Alguna vez han dicho así, por lo menos esperaba que me diga gracias. No esperen eso. Si eso no esperan, van a ser felices. Si viven esperando que le den la gracia, entonces se van a amargar toda la vida. Imagínense Jesús. A la gente le dio de comer a multitudes, ¿no? Pasando unos minutos después, cuando empezó a compartirle, esas multitudes le dijeron, dura es tu palabra, ¿quién te puede oír? Y la abandonaron. Y un poquito después la gente le gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esa es la gracia que le dieron. Imagínense Moisés haberle sacado después de una esclavitud de 400 años a los israelitas de Egipto, haberle mostrado el poder de Dios, y ellos después al final le tiraron una piedra, le querían apedrear. También el apóstol Pablo, cuando le sanó a un hombre y les mostró el poder de Dios, ellos quisieron adorarle como Dios, le dijo, no, yo no soy un hombre, al final le apedrearon. Esa es la gracia que recibe la gente. Eso es lo que se recibe. Pablo en la cárcel, en los últimos capítulos, dice que nadie estaba con él, estaba solo, en la cárcel, encadenado, en sus pies y sus manos. Solo tenía para escribir, goteando, con frío. Esa es la gracia que la gente le daba. Nadie le buscó más. Pero él se sentía amargado por eso. Qué amargado soy. Cuánto di mi vida, arriesgué mi vida y ahora mira, nadie me hace caso. No, él estaba feliz porque él sabe que todo esto tiene un galardón.
Cuando vos sos muy alabado en este mundo, quiere decir que allá vas a ser menospreciado. Así le dijo Jesús al rico. Acuérdate que recibiste tus bienes en esta tierra y Lázaro sus males. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, si uno quiere recibir en esta vida galardón, alabanza, que todo le mimen, le den todo el gusto, entonces prepárense para lo que viene en la otra vida. Menosprecio, rechazo, humillación. Así Pablo ha enseñado. Bueno, empezamos capítulo 20. Después él se despide la gente de Troas. Y una gran manera que la gente se despide, dice, doliéndose el 38, no 20, 38, en gran manera por la partida, por la palabra que dijo que no verían más su rostro y le acompañaban al barco. Se nota que esta gente sentía, ¿no?, su partida. Capítulo 21, vamos a comenzar este capítulo. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Esas son las ciudades que está viajando. Para que ustedes puedan entender estos puntos que él está haciendo, vuelvan y vean su mapa. En otra oportunidad, tercer viaje de Pablo. Él está regresando así. Pablo medio partió así, desde Antioquía, se fue todo el norte de Grecia, el norte de Turquía, llegó hasta Corintio y ahora está volviendo así. Va directamente por el mar, va a pasar por Chipre a su lado izquierdo, dice, y después va a llegar hasta Tiro, en la zona de Fenicia, en la zona ya de Israel. Vean el mapa, tercer viaje de Pablo, y van a entender lo que está pasando acá. Versículo 3. Al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Se quedaron hasta allí entonces. Normalmente los barcos cuando llegaban se quedaban un buen tiempo en un lugar hasta que se vaya cargando todas las mercaderías. Lentamente se hacía esto. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. ¿Cómo se pusieron para orar ellos? De rodillas. A muchas personas les da vergüenza ponerse de rodillas para orar, ¿no? Hermano, vamos a ponernos de rodillas. No quieren ensuciar su ropa. Pero la costumbre original de los israelitas era orar de rodillas. Porque esa es una manera de mostrar que yo estoy sumiso a mi rey. Eso significa. Como nosotros no conocemos ese sistema de reyes y reinado, no usamos esa manera. Entonces ellos fueron a la playa, pusieron de rodillas, empezaron a orar, estando muy tristes porque ya se estaban despidiendo del apóstol Pablo, con toda la familia. Versículo 6. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Entonces esta gente le apreciaba mucho al apóstol Pablo. Entonces llorando con él, abrazándose, se volvía a ver ese ambiente que comenzó en la iglesia, de hermanos que realmente se aprecian, hermanos que realmente se quieren. No es como el ambiente de hoy en día, que hermanos que no se quieren. Los hermanos sí se quieren, van a querer verse, van a querer encontrarse. No es que va a haber una obligatoriedad, por ejemplo, hoy es culto, tenemos que encontrarnos sí o sí. No es eso lo que hacía que los hermanos se reúnan. Era ese anhelo, son mi hermano, quiero encontrarme, quiero compartir. Eso es lo que hacía que ellos quieran encontrarse. Ahí se puede notar el verdadero espíritu que tenían. Recuerden que estos hermanos acá, de esta zona de Tiro, son los primeros que habían escuchado la palabra en aquel tiempo por medio de Pedro ya. ¿Cuándo será que llegaremos otra vez a ese tiempo? Como la iglesia verdadera, ¿no? Versículo 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrado en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Esto yo creo que ya es por tierra o por las costas, están navegando. Yo creo que por tierra ya. Ya llegaron ellos en territorio de Israel. Y ahí está regresando ahora
el apóstol Pablo. Donde arrancó todo, está volviendo a comenzar. ¿Y con quién se encuentra? Con Felipe, el evangelista. Este es Felipe que estuvo por Samaria. ¿Se acuerda? Predicando, ahí mucha gente se recibió, apareció ese mago que quería comprar el don de la imposición de manos. Todo eso habíamos visto. Después que se encontró con el eunuco, que le compartió la palabra, y después el eunuco fue llevado, Felipe fue llevado a otro lado. Y él siguió viajando y viajando y viajando de lado para otro, predicando la palabra. Así vivió este Felipe. Entonces, que un predicador esté un día acá, otro día acá, es correcto, normal. Pero lo interesante acá, y que Pablo, o sea, que Lucas resalta, y que sería bueno que en nuestra vida también se resalte, es esto. Este tenía, versículo 9, 4 hijas doncellas que profetizaban. Es triste que hoy en día se tenga que decir que los líderes o los pastores o los hermanos tienen hijos patoteros o terribles, o con problemas de droga, o con problemas de alcoholismo. Ay, tengo muchos problemas con mi hijo que no quiere dejar la droga, es terrible. Esa es la mayoría de la gente que habla. Mi hijo es terrible, ya tengo queja en la escuela. Pero ¿qué está diciendo Lucas acerca de este Felipe y sus hijas? Son doncellas, significa todavía son solteras. ¿Qué son ellas? Dice, profetizaban. ¿Qué significa profetizar? La vez pasada habíamos visto la palabra profetizar, quiere decir naví, que era dar la semilla o anunciar un mensaje de Dios. Y es dar la semilla. Y si una persona viene y pone una semilla, lo planta, quiere decir que algo va a salir de ahí. Eso significa. Entonces estas personas eran predicadoras, pues, compartían la palabra. Ya que Felipe no tuvo hijos, entonces ¿a quién le enseñó a profundidad la palabra? A sus hijas. Y sus hijas predicaban, enseñaban. Y por lo visto Pablo notó eso. Tus hijas están bien instruidas. Por lo visto le has dado realmente una buena enseñanza como evangelista. Si un pastor, un predicador, una persona que ama la palabra, no se refleja eso primero en su casa, no sirve a su alrededor. No funciona. No sirve que yo diga por ahí, soy creyente, soy predicador, cuando tu casa es un desastre. Primero tienes que pelear ahí en tu casa. Así dice la Biblia, ¿no? Y vamos a ver qué dice la ley sobre esto. Vamos a ir otra vez a la ley de Deuteronomio 6. ¿Por qué las hijas de Felipe, buenas predicadoras, por qué profetizaban? ¿Será que Felipe habrá aplicado esta ley en su vida? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, en hebreo se dice Shema Israel, ¿no? Shema Israel. Y amarás al Señor tu Dios, versículo 5, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y versículo 7 te dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿A quién le vas a enseñar? En el versículo 7 dice, a tus hijos. Pero ¿cómo le vas a repetir a tu hijo algo que ni vos todavía tenés en tu corazón? Eso es importante. ¿Cómo yo le voy a poder explicar a mi hijo la palabra que ni yo conozco, ni yo sé? O diciéndole, hijo, ama a Dios con todo tu corazón. Así nada más. Ese es el problema. Los padres de hoy en día no tienen interés de profundizar en la palabra. Entonces, ¿cómo le va a poder sacar algo a su hijo? No va a poder. Entonces, el resultado va a ser que su hijo va a aprender el mundo. Porque el mundo sí todo el día le está atacando a los hijos. Con la televisión, con la radio, con el colegio, con la escuela, con los amigos. Todo eso es enseñanza del mundo. Nosotros le damos más cabida, y esto siempre voy a repetir, aunque no le gusta mucho, a que nuestro hijo sea buen estudiante, que tenga buena calificación, que no se atrase nada del colegio, que no le falte nada en estas cosas. Pero no le damos también el mismo enfoque en de que si está o no está entendiendo la escritura y la palabra de Dios. Sí. Escándalo le armamos al hijo si trae uno que
Uno me trajiste, ¿cómo puede ser? Así. Escándalo, hermano. Pero si no entendió bien la palabra del culto del domingo, no importa. Los cultos los domingos son una necesidad para nuestra vida, no nos queda otra. Algo así. Entonces el resultado va a ser que los hijos sí o sí van a creer, porque los padres demuestran así que el mundo es más importante. Que lo que hay en el mundo es más interesante que lo que se hace en la Biblia. Así que el resultado de que los hijos no puedan tener un corazón decidido hacia Dios es que eso ven todos los días en sus padres. ¿Qué es lo que estas hijas de Felipe habrán visto en Felipe? ¿Qué habrán visto en él? Para que después ya sean profetizas. Que su padre predicaba, enseñaba y vivía estas cosas. Es muy importante, ya que Pablo, por entregar su vida al Evangelio, no estableció su familia, no pudo establecerse con su esposa y no pudo tener hijos, pero se nota que él se daba cuenta de las personas que tuvieron hijos y tuvieron familia y cómo vivían. Y por eso Lucas escribe. Por lo visto, si Lucas escribe es porque Pablo estaba considerando. Mira, Lucas, ¿te das cuenta de la persona que realmente sirve a Dios? Un padre de familia que dedica su vida a la palabra. ¿Cómo salen sus hijos? A ver, chequea esto, Lucas, cuando escriba tu libro. Estas son cosas que uno tiene que enseñar y aprender. Y el resultado de vivir la palabra se refleja en los hijos. Eso es. Entonces, ¿por qué hoy muchos pastores o evangelistas o cristianos tienen hijos desastre? Porque el resultado de su vida ha sido un desastre. Ese es lo que se ve. Otro texto, Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Bueno, miren lo que dice en Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Acá está hablando de enseñarle y explicarle al niño en su camino. ¿Cuál es su camino? ¿Cuál sería el camino que está refiriéndose aquí el escritor de Proverbios, Salomón? ¿De qué camino se está refiriendo? ¿Cuál es el camino que hay que instruir al niño? En esa época, ¿a qué se referían ellos? A la ley, a la escritura, a la Torah de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué hoy muchos jóvenes que sus padres han sido desde sus antepasados cristianos se han apartado del camino? Hay que pensar, porque muchos han salido, aunque han estado en el culto de niños, aunque han cantado toda esa mímica, alabanza, lo que sea, ¿por qué después cuando fueron grandes se fueron al mundo? ¿Qué es lo que se le ha instruido? ¿Se le ha instruido realmente en el camino correcto de Dios o se le ha mostrado una falsa religión? Entonces una palabra aguada no va a tener fuerza. Es lo mismo que te den un medicamento que se le echó agua para que sea más mucho. No va a funcionar. No te va a servir. Un medicamento mezclado no va a hacer efecto. Un medicamento puro entonces hace efecto en la persona. Bueno, segunda de Juan, el versículo 4. Segunda de Juan, versículo 4. Solo tiene un capítulo, entonces vamos a leer el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Fíjense lo que Juan le está hablando a esta señora elegida, ¿no? Que dice aquí, a una señora elegida. ¿Qué es lo que le causó regocijo al apóstol Juan por esta señora elegida por Dios? ¿Qué le causó regocijo? Que sus hijos, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Eso es lo que le da alegría. He visto que tus hijos también están siguiendo la palabra de Dios. Están andando conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo podría ser que los hijos de esta señora elegida estén andando en ese mandamiento de Dios? ¿Qué habrá hecho esta señora elegida? Solamente se ponía de rodillas a orar todos los días que mi hijo cambie, que mi hijo cambie. Aunque esto es muy importante. Pero ¿qué habrá hecho ella? Le instruía, le enseñaba, le mostraba y en su vida hacía ejemplo. Porque si yo estoy hablando a mi hijo, vivan así, y yo no vivo, no me van a creer nunca. No van a creer que es cierto o que tiene valor lo que yo digo. Por eso vemos entonces, volviendo a Hechos,
que aquí Lucas se acuerda de las hijas de Felipe. Volvamos a Hechos 21. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Ahora viene un profeta. Miren lo que este profeta va a decir. A quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Este profeta está dando un mensaje que el Espíritu Santo le había revelado. El dueño de este cinto va a vivir así, va a ser entregado a los gentiles. Entonces imagínense si así te dice la gente, así te va a pasar, así te va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué él ha entendido? ¿Por qué este profeta le vino esa visión? Porque había ya comentarios, y después vamos a ver que había ya comentarios de que Pablo andaba predicando contra la ley, contra la palabra, estas cosas. Entonces ya se comentaba ahí, entonces el Espíritu le revela a esta persona, este hombre, el dueño de estas cosas, va a ser entregado a los gentiles. Entonces, si yo fuera Pablo, en serio, Dios te reveló, eso ya es una revelación, ya es un profeta que Dios le está revelando. Entonces ya tendría que aceptar y rajemos quito, ya antes ahí empezó. ¿Para qué tengo mis patitas? Corramos. Pero Pablo no hizo así. ¿Qué dice Pablo? Al oír esto, le rogamos nosotros y de los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en la profecía sale lo que le va a pasar, pero no sale una palabra que dice, no vayas. Esa palabra no sale. El profeta no le dice, pero el Espíritu dice que no vayas. Solamente le dice lo que le va a pasar. Y si le dice que lo que le va a pasar, quiere decir que Dios está queriendo que le pase eso. No sé si me hago explicar. Entonces Pablo no puedo algo que Dios va a permitir en mi vida, yo rehusar. Si mi maestro, el Señor Jesucristo, tuvo que pasar estas cosas y no rehusó, también a él le querían impedir. Si el Espíritu de Dios, si Dios quiere que yo pase esta cosa, debe tener algún propósito con estas cosas. Yo no entiendo muy bien todavía, pero debe tener. Entonces él no tenía más miedo de lo que le va a pasar, porque no hay ninguna ley o sin ningún profeta que le está diciendo no vayas, solamente le advierte que le va a pasar estas cosas. Esto es muy importante entender, porque la gente, el cristianismo de hoy, está predicando que va a venir gran tribulación, que va a venir estas cosas, pero que nosotros nos vamos a ir, que Dios no quiere que estemos ahí, que Dios no quiere que pasemos dificultades. No es así. Dios muchas veces quiere que su hijo pase en dificultades. Dios muchas veces tiene a través de la dificultad de propósito con nuestra vida, a través de las situaciones difíciles, a través de estas cosas que pensamos, ¿por qué está viniendo? No entendemos muchas veces. No sabemos por qué ocurre por qué ocurrió aquella cosa, alguna desgracia increíble, no sabemos, pero Dios tiene un propósito. Así es. Así está ocurriendo. Por eso podemos entender entonces el corazón de Pablo. Sí, él lo entendía, no es que era muy valiente, no, él lo entendía, pero es la voluntad. Él en su corazón sabía que tengo que estar en Jerusalén. Tengo que irme ahí, pero Dios no me dice que no vaya, solo me dice que me va a pasar estas cosas. Siempre ha ocurrido cosas donde he estado. Y cada vez que me ocurrían desgracias, Pablo ha experimentado que era para la voluntad de Dios. Cuando fue a Filipo, fue apresado, fue encarcelado. Cuando fue también a otro lugar, Tesalónica, fue apedreado. Pero siempre era porque Dios permitía. Y Dios quería. ¿Por qué los cristianos hoy en día corren? No quiero porque buscan dónde tener comodidad y tranquilidad. No quieren estar donde van a pasar penuria, donde le va a pasar dificultad. Buscan donde sentirse cómodo con su carnalidad. No solamente con su carnalidad, donde lo que escuchan le va a satisfacer a su mente humana y carnal. Ahí se quieren ir. No quieren estar donde van a tener dificultad. Ese es gran problema de las personas. Escapan de la dificultad y por eso no pueden ver la obra de Dios. Por eso no pueden experimentar la obra de Dios en su vida. Versículo 13, ¿no? Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No tengo problema. Dejen de quebrantarme el corazón. Dejen de decirme, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar. Ay, déjenme ya.
Si es que tengo que morir allá, voy a morir. Por el nombre de Jesús. Había ya rumores, y después vamos a ver que había rumores ahí en Jerusalén contra de Pablo. Y vamos a escuchar cuáles eran los rumores. A ver si los rumores hoy en día siguen diciéndose. ¿Siguen? O sea, hoy en día los rumores no se han hecho rumores, sino se han confirmado que es cierto. El cristianismo ha confirmado los rumores. Vamos a ver cuáles eran los rumores. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Así nomás hay que decir. Y bueno, que sea lo que Dios quiere. Que Dios permita según su voluntad. Después de estos días hechos ya preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, por fin Pablo llega a Jerusalén, su ciudad amada. Los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Esta es la iglesia, ¿cómo se puede? Central, la iglesia madre, como dicen muchos, ahí los ancianos, los apóstoles. Ahí está llegando Pablo, ya está lleno ahí de judíos. Ya se imagina usted todos los judíos ahí con su talit, con su kipá no sabe por qué creo, con su talit. Puros judíos, nada de gentiles ahí. Los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces Pablo empieza a testificar todo lo que Dios hizo, toda la obra de Dios a través de los gentiles. Y esto ya los judíos, los hermanos de ese momento lo recibieron con mucho corazón, con mucha alegría. Pero fíjense lo que le van a decir. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Atiendan muy bien este versículo. Los apóstoles le están diciendo a Pablo, esto es maravilloso que muchos gentiles estén volviendo a la fe. Pero ya te das cuenta también acá en Judea que algunos pequeños grupos de judíos han creído. ¿Así le está diciendo? ¿Cómo le está mencionando? Millares. ¿Cuánto es millares? Millares pasa lo 1000 pasa primero. Pasa los 2000. Ya vimos lo que cuando empezaba la predicación, algunos 4000, 3000, 5000. O sea, habían casi, yo pienso, más de 10,000 hermanos judíos. ¿Y dónde está la teoría de que los judíos rechazaban a Jesús? ¿Dónde está? Actualmente en Israel hay 25,000 o 50,000 judíos que creen en Jesús. Actualmente. Pero nunca ha habido esa cantidad antes. ¿Por qué? Porque los judíos antes eran perseguidos si creían en Jesús. Ahora, ¿por qué estamos volviendo a ese número como en la época antigua? Porque otra vez estamos viendo que se está restaurando otra vez. Estamos hablando de judíos. Entonces había muchos judíos que creían en Jesús. Además de creer en Jesús, estos judíos, ¿qué hacían? Dice, y han creído y todos son celosos por la Torá, por la ley. Celoso, dice. Entonces, ¿será que al creer en Jesús dijeron, bueno, al creer en Jesús terminó la ley? ¿Así dijeron ellos? Entonces, si los apóstoles le están diciendo a Pablo, mira, muchos judíos han creído y todos son celosos por la ley, Pablo tenía que decirle, eso está mal. La ley ya terminó. Yo estoy enseñando por todas partes. Si hubiera dicho Pablo eso, entonces ahí sí le mataban a él. Porque ahora le van a acusar de que él andaba haciendo eso. Porque la gente, miren, versículo 21, esto hay que entender muy bien. Pero se les ha informado en cuanto a ti, escuchen lo que le dice, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Así dice que, así le han informado a estos judíos que vos estás enseñando, dice. La gente ve que a nivel de cumplir la ley, que haya opama, que haya omanoma, así vos estás enseñando, dicen. Acá Pablo dice, sí, yo estoy enseñando así. Así él dijo él. No, acá es como que le están dando una acusación, le están, mira Pablo, la gente anda diciendo que tú y yo estamos locos. No es eso lo que le digo. La gente anda diciendo que vos estás predicando que no hay que más guardar la ley. Eso es cierto.
Así dice la gente. Qué chismosa. ¿Era cierto entonces que Pablo predicaba así? No, de ninguna manera. Nunca. Ahora le estamos diciendo, mira, acá hay muchos judíos que creen en Jesús, pero son celosos a la ley. De pambo es pesa, porque la apeña y pesa, de seguro que te van a matar. Acá sí no te van a perdonar la vida. Te van a matar. ¿Es cierto eso? Esos comentarios llegaban. Hoy el cristianismo no lo uso como comentario, sino confirma que eso es cierto. Sí, Pablo enseñaba así. Así dice. Aunque Pablo lo niega. Pero el cristianismo, los que se atribuyen ser discípulos de Pablo, están confirmando esa gran mentira que le pusieron algunas personas, algunos enemigos del apóstol Pablo, para hacerle la contra. Así es. Bueno, vamos a ver un texto donde el apóstol Pablo mencionaba estas cosas. Primero quiero Romanos capítulo 3, ya que algunos ya hablaban mal del apóstol Pablo, él mencionaba aquí Romanos capítulo 3. Aquí en Romanos 3 dice, versículo 8, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia? Así sale, ¿no? Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, dice. Alguna gente anda diciendo que Pablo predica que ahora ya no importa si pecamos, no importa lo que sea, igual Dios nos va a bendecir. Alguna gente anda diciendo que yo enseño así. Nos está calumniando, que ya ahora todo se puede. Hagamos males, la palabra males viene a opongámonos a lo establecido por Dios. Viene de maldad. ¿Qué es maldad? Anomía, oponerse a la ley. Alguna gente dice que podemos oponerle a la ley y ahí Dios nos va a dar la gracia. Así, eso es una calumnia, dice. Ahora, segunda de Pedro. Miren lo que Pedro también mencionó. Esto es cuando Pedro empieza a compartir a la gente, ya después del apóstol Pablo, y menciona también este punto. Cuando habla sobre los últimos tiempos. Y yo creo que estamos en los últimos tiempos, por lo tanto Pedro hablaba de este tiempo. En esta carta. Capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Qué dice ahí? La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces Pablo le escribió muchas veces que Dios quiere que ustedes regresen. La palabra salvación es que regresen a la fe original. Sean rescatados del mundo, de los paganos, de los gentiles. Y miren lo que dice el 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Siempre Pablo hablaba con palabras un poco complicadas. ¿Y por qué Pablo usaba muchas palabras complicadas? Porque Pablo era un técnico en la escritura. Cuando nosotros hablamos con con un técnico en derecho, técnico en criminalística, ¿no? Utiliza esas palabras que no entendemos muchas veces lo que dice, ¿no? Pero cuando nos comenta alguien así en deporte, y vino y le mató y le sacó, y ahora dice el abogado que tiene que irse a la... Utiliza técnicos comunes, le podemos entender. Pero cuando viene un abogado de criminalística, no sé si ustedes entienden lo que pasa ahí. O un doctor quiere explicarte lo que tiene ese paciente, tiene una cuandrucujitis de la merenilitis, que no entiendo, pero cuando tiene un cataba. Entonces ahí lo entendemos. Pablo, como era muy técnico en la escritura, en la palabra, usaba esta clase de terminología. Y mucha gente no le comprendía muy bien. Pero esto no era todo. Algunos, ¿qué hicieron con estos términos del apóstol Pablo? ¿Qué dice acá? Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales ¿qué dice ahí? Indoctos. ¿Y quién me puede decir qué significa indocto?
ignorante. Así que si alguien está interpretando mal la palabra de Pablo, ¿cómo se llama? Pablo dijo que la ley ya no hay que cumplir. Maldito todo aquel que permaneciere bajo la obra de la ley. Entonces tienen que saber que es un ignorante. No entiende lo que está diciendo. Así es. La ley, el fin de la ley es Cristo. Cuando diga, el Señor es un ignorante, no entiende nada. No sabe lo que habla. Aunque le va a malestar a una persona, pero así está diciendo. E inconstantes, indoctos e inconstantes, tuercen como también las otras escrituras, y acá que dice, para su propia perdición. Tuercen, le cambian el sentido. Pablo dijo esto, aunque nunca Pablo quiso decir esto, ellos le dicen que Pablo dijo esto. Por eso si vos querés saber si Pablo dijo esto, no solamente te base en un texto que Pablo escribió. Anda, lee más, lee sus cartas, lee su epístola, lee varios comentarios de él y vas a entender realmente cuál era su opinión. ¿Será que si alguien quiere bajarle la caña, por ejemplo, alguien quiere bajarle la caña al pastor Sergio? Entonces hay muchas grabaciones que andan corriendo por ahí y en alguna parte yo habré dicho alguna cosa y corta esa parte y pone, había sido el pastor Sergio, cree que los dragones andan todavía volando por aquí. Se pone, porque una vez dije, hay dragones volando por aquí, y dije, se pone eso y se publica y se saca por ahí. Entonces eso es lo que cree ese pastor. No, por un pequeño comentario que habrá tocado, habrá dicho, habrá querido decir otra cosa, o habrá dicho en un momento, la gente no puede ya pensar que ese era su ideología ni su pensamiento. Primero. Segundo, a pesar de que haya sido lo que haya sido, el apóstol Pablo no puede cambiar lo que ya está establecido por Dios, que es la Torah. Nadie puede cambiar eso. Nadie tiene la autoridad de cambiar eso. Ni el mismo Jesucristo vino a cambiar. Al contrario, el que vino a hacer, vino a cumplir, dijo. Yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. He venido a cumplir. Si Jesús dijo así, Pablo entonces sí puede abrogar. Él sí tiene más autoridad. De ninguna manera. Entonces tuercen para su propia perdición. Así dice aquí. Bueno, terminemos Hechos. Bueno, ahora fíjense en el tiempo que nos resta lo que le van a decir a Pablo que haga. Para que la gente se dé cuenta que no es así. Que es falso. Que la gente anda diciendo que anda enseñando contra la ley. ¿Qué le van a pedir que haga? Versículo 22, ¿no? ¿Qué hay pues? Le dicen. Hechos 21, 22. La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Fíjense que los hermanos de Jerusalén, los apóstoles, los entendidos en la materia, Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, le está diciendo lo que va a hacer al apóstol Pablo. Para que se borre, para que no se diga que él está enseñando estas cosas. Haz esto. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos, versículo 24, contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán, atiendan bien lo que dice ahí, que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. O Torah, obedeces, guardas, ordenadamente, como está escrito. Haz esto. Ahora, ¿qué es lo que le piden que haga? El voto nazareo es el voto, es una ley que está escrito en número 6 del 13 al 20. Ustedes pueden observar qué dice ahí. Para hacer este voto, vos te decidí ya por un cierto tiempo a servir a Dios. Una vez ya comentamos esto. Y te decidí a servir a Dios. Entonces te va y te rasuran la cabeza y no tenés que cortarte hasta cierto tiempo. Y tenés que ofrecer sacrificio también. Tenés que llevar un animal y ofrecer como sacrificio. Entonces, esto le está diciendo a Pablo que hace. Entonces, pero yo no voy a ofrecer sacrificio si Jesús ya murió en la cruz por nuestro pecado. ¿Así dijo Pablo? No. O él hizo nomás para que crean los judíos que él voy a hacer para engañarle a ellos. ¿Será que así está tomando esto? No. Él está para demostrar que yo vivo conforme a la palabra de Dios. Ahora, el siguiente versículo es lo que causa un poco de confusión. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Ahí uno parece que se queda, ya me confundí otra vez, o no.
Pero vamos a aclarar bien. Si se fijan arriba, en el versículo 21, por eso hay que fijarse bien, ¿qué es lo que decía la gente que Pablo estaba prohibiendo que se guarde? Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circuncidan a sus hijos, ni que observen las costumbres. Los judíos tenían unas costumbres, unas tradiciones que ya eran extra bíblicas, ¿saben? Extra bíblicas. Entonces muchos judíos, al ver que muchos gentiles estaban viniendo, apenas los gentiles están entendiendo que a través de Jesús son parte del pueblo, pero ellos ¿qué querían ya? Ellos querían que ellos ya guarden todas sus tradiciones, sus costumbres, su manera de vida, todo. Eso es lo que Pablo estaba haciendo, es que no necesitas, el mismo Jesús habló de esto. No es que las costumbres o las tradiciones estén mal. Hay una costumbre que nosotros tenemos acá en Paraguay, a ver quién me dice. Tomar tereré. Imagínense, está prohibido tomar tereré por la Torah. Entonces la gente se enojaría, ¿no? Otra costumbre que tenemos, comer chipa. Prohibido por la Torah comer chipa. Entonces, ¿será que eso es lo que Pablo cree? No, pero tampoco podemos, como somos paraguayos, y nos vamos a llevar la palabra en Corea, obligarles a ellos a que tomen tereré. Como somos paraguayos nosotros, y ustedes están creyendo lo que los paraguayos creen, la tereré. ¿Así podemos obligarles? No. Había muchas costumbres, tradiciones, que los judíos ya lo tomaban como algo sagrado ya. ¿Me entienden, no? Y a eso se referían. A esos puntos se referían. Si nosotros volvemos a Hechos capítulo 15, vemos que por qué le detalla estos puntos clave, porque estos puntos clave son los que hacen realmente que degenere la vida de la persona. ¿Cuáles eran? Dice que se abstenga de los sacrificados a los ídolos, porque normalmente cuando había una celebración de sacrificio a ídolos, ¿qué había ahí? Bebida, parranda, borrachera, estas cosas. Lo que se refiere acá a sacrificado a ídolos es, se hacía una fiestas tradicionales, ¿cómo se dice? Fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. A estas cosas se refería. Pero en otro escrito, en el libro de Corintios, Pablo menciona también sobre este punto. Y Pablo le da un pequeño cambio a esta ley que ellos habían implementado. ¿Se acuerdan que dice que si vos te vas a una carnicería y algo es sacrificado a ídolo, comprá nomás y no pregunte, por conciencia dice. Ahora, si esa persona te invita a una celebración y te dice, te invito a una celebración dedicada a tal ídolo, entonces, para que esa persona no piense que vos estás honrando a ese ídolo, discúlpame, yo no voy a poder participar. Ahí sí, dice. Pero si te va a un lugar y te invita a algo y no te dice nada, comé nomás sin preguntar también. Esto pico en homenaje a quien es, no vaya a preguntar, por motivos de conciencia, ¿no? Quiere decir que Pablo le agrega otra vez al mandato de los apóstoles algo más. ¿Por qué se puede hacer esto? ¿Por qué Pablo puede tener esa autoridad de agregarle? Porque esto no es una ley, es un dogma. ¿Qué es dogma? Una alajá. Una alajá, una manera de ayudarle a ellos que puedan venir a la escritura. Es lo mismo que han estado haciendo muchos rabinos en el pasado. ¿Cuál fue el problema con estas alajá, con estos dogmas que ellos después querían implementar como leyes ya, como obligaciones? ¿Por qué Pablo le pudo modificar a estos dogmas? Porque no era ley. Solamente ¿para qué? Porque claro, alguna persona ya muy... No, los apóstoles dijeron que no comamos nada, entonces no voy a comprar la carnicería, no voy a ir más invitación en ningún lado. Entonces ellos se van a sentir muy, muy mal. Entonces para que puedan venir mucha gente, para que no puedan sentirse muy, ¿cómo se puede decir? Cerrados, Pablo les dio también esta ley. ¿Se entiende un poco aquí? Después, ¿qué dice en Hechos capítulo 15? En Hechos capítulo 15, y para confirmar, vamos a ver qué ellos establecieron. Hechos capítulo 15, versículo 19. Acá fue lo que ellos establecieron. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Bueno, ¿qué cosa se le dice? Contaminación de los ídolos, porque eran honrarle a imágenes, honrarle a seres que no tienen nada que ver, primero. Después, fornicación. Lo que seguía detrás de esta adoración a ídolos, que era el sexo desmedido, el libre ahí, todos contra todos.
Algo así. Eso es lo que seguía. Y después seguía una ola de comida. Ahí comían ahogado, animal que eran... se le mataba con su sangre. Y también comían sangre. Actualmente el cristianismo, si esto es la única ley que se le da a los cristianos, vamos a pensar, ¿cómo están actualmente ellos actuando, viviendo? ¿Que están comiendo sangre? Morcilla. ¿Están comiendo animales sacrificados sin la medida correcta? Sí. Entonces las únicas leyes que han puesto para los cristianos, millones de cristianos no están cumpliendo. ¿Qué les parece? Si es que eso fuera así. Entonces, de Val, no, solamente nos dieron 4 leyes nada más, así que no queremos las demás. Bueno, cumplen esas 4 leyes. Si cumplen esas 4 leyes, las demás ya le va a ser fácil. Y después, ¿qué dice? Porque Moisés, versículo 21, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces, ¿dónde ellos van a aprender a Moisés? En la sinagoga. ¿Qué día van a irse a la sinagoga? Entonces les está diciendo también, deben participar en las reuniones de los Shabbat. Así le está diciendo. Entonces no solamente le está dando 4 leyes, le está dando también la ley de reunirse. Esa es primera ley. Son 5 ya. La ley de guardar el Shabbat. ¿Sí o no? Son 6 leyes ya. Y otra ley, la ley de aprender la Torah. Son 7 leyes. Entiéndanos, 7 leyes. Siempre teníamos que llegar a 7, número perfecto. Entonces no solamente eran 4 leyes entonces. Por eso se le había enseñado. Al final ellos iban a aprender y iban a entender. Esto fue lo que pasó aquí. Por eso dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, les hemos escrito determinando que guarden que no guarden esto, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. ¿Por qué ellos no necesitan guardar estas cosas? Porque ellos necesitan primero aprender la ley, la Torah, las escrituras. Vos no podés obligarle a una persona ya de entrada que guarde, por ejemplo, leyes de voto o leyes de esto si ni siquiera sabe qué es eso. Lo primero que le tenés que enseñar es lo básico. La idolatría, las cosas paganas, las fornicaciones. Eso es lo básico para enseñarle a alguien que está viniendo a Dios, a la palabra. Eso es lo básico. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.